Bienvenidos a continuar la serie donde estamos creando un algoritmo que retorna una estructura de datos llamada nueva inversión. Recordemos que el paso inicial consiste en programar este gran procedimiento donde están todos los cálculos y a través de todo el procedimiento tenemos las asignaciones a las propiedades de la estructura de datos resultante. Cada una de estas propiedades veamos que tiene los cálculos que requiere inmediatamente antes. Y este orden nos va a permitir ahora refactorizar a funciones. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar las pruebas unitarias. Nos aseguramos de que las 10 están siendo exitosas y además vamos a examinar la cobertura de código. Con la herramienta AxoCover vamos a verificar de que todas las líneas estén siendo ejecutadas. Y efectivamente, venimos aquí a examinar el algoritmo y nos dice que tenemos un 100% de cobertura. Tenemos un solo método, tiene 7 branches y tiene 28 líneas de código. Con esta información, entonces podemos empezar a aplicar los refactorings de manera segura. Empezaremos de abajo hacia arriba y vamos a identificar cada uno de los bloques de código que generan la propiedad que estamos asignando. Por ejemplo, empecemos desde aquí. Vamos a trabajar en rendimiento por descuento. Por convención, cada una de estas propiedades las estamos asignando como una variable local cuando tienen más de un cálculo. De esta manera, podemos extraer todo el código desde la asignación de esta propiedad hacia arriba hasta que se asigne otra de las propiedades. Así vamos a tener una serie de funciones, cada una de ellas las vamos a tratar como si fuera un procedimiento aparte que igual vamos a refactorizar a funciones. Entonces vamos a llamar a esta función genere el rendimiento redondeado. Proseguimos hacia arriba. Tomemos todo el código que genera la variable impuesto redondeado hasta que encontremos otra asignación de otra propiedad. Entonces sería hasta acá. Y extraemos. Vamos a llamar a esto genere el impuesto redondeado. Proseguimos hacia arriba, valor transado bruto, donde tenemos este condicional. Vamos a llamarle, como sabemos que es solamente un if, vamos a llamarle determine el valor transado bruto. Cuando prosigamos, trabajamos ahora con la tasa bruta, hasta aquí arriba, le llamaremos, notemos que no puedo extraerlo así porque entonces estoy generando esos parámetros out y no queremos parámetros de salida. ¿Por qué se dieron esos parámetros de salida? Bueno, vamos a tratar de visualizar todas las líneas de código. Porque tasa bruta, veamos de que no solo se utiliza aquí en tasa bruta, sino que también se utiliza aquí. Entonces, sabemos de que podemos extraer esto. Se va a utilizar también para el valor transado bruto, entonces él requiere ser una variable local en este procedimiento. Entonces, él sí podemos extraerlo. Busquemos tasa neta. Tasa neta solamente se utiliza aquí, entonces también podemos extraerlo. Continuemos a plazos en días. Plazo en días. Y aquí también podemos ver que se está utilizando para valor transado bruto, entonces plazo en días como parámetro también va a estar utilizado ahí. Continuamos a días del año. Días del año se utiliza en dos lugares. Notemos que estamos aquí en tasa bruta y también se utiliza para valor transado bruto. Es decir, días del año debe ser una variable local de este procedimiento. Lo que quiere decir que podemos extraer hasta acá.
y vamos a llamarle genere la tasa bruta. Como tenemos aquí los días del año que se usan en dos lugares, entonces podemos extraerlo así mismo a otra función. Determine los días del año de acuerdo a la fecha actual. Y finalmente tenemos aquí la fecha actual a lo que se le suma plazo en días. Esta va a ser una función de detalle, entonces vamos a llamarla tal vez calcule la fecha de vencimiento. Y él recibe tanto la fecha actual como el plazo en días. Bien, entonces notemos la estructura que tenemos actualmente. Cada asignación de cada variable se realiza con un parámetro, con una función de detalle o con una variable local que es generada por una función coordinadora. Entonces seguiremos examinando hacia abajo hasta que nos aseguremos de que todas las funciones son de responsabilidad única. Veamos aquí abajo. Vamos a ordenar las variables. Y notemos que aquí lo que tenemos realmente es una función coordinadora. Tenemos dos operaciones. Entonces voy a cambiar el nombre de esta función a genere los días del año. De manera que podamos extraer primero este if con un determine los días del año. Y aquí extraiga el año. Así ya tenemos una función coordinadora. Esto ya está listo. Continuamos a determinar los días del año. Notemos que esta variable está en 4 lugares, entonces podemos eliminarla y hacer un return directamente, sabiendo de que nuestro if ya es de responsabilidad única. Tiene una sola operación en el if, una sola operación en cada uno de sus branches. Cuando proseguimos a determinar la tasa bruta, igualmente vamos a extraer la última línea del return y la última operación a una función de detalle que le vamos a llamar calcule la tasa bruta. Dado esto, sabemos entonces de que tenemos un máximo de dos variables locales, pero una de ellas vemos que es un parámetro. Entonces, realmente esta función va a tener una sola variable local, que va a ser tasa neta. Al mirar aquí abajo que tenemos dos operaciones, entonces sabemos de que esta será una función coordinadora y le vamos a llamar genere la tasa neta. Ahora, al refactorizar aquí esta última línea y el return, vamos a generar una función que se llame calcule la tasa neta. Y notemos de que ya tenemos una sola operación aquí, donde estamos convirtiendo el plazo en días a un número decimal. Continuamos hacia abajo y tenemos funciones de detalle. Llegamos hacia otra función donde tenemos un if. Y esta variable local la podemos eliminar, ya que ya llegamos a una función que solo contiene este if. Así es más claro. Llegamos aquí abajo a generar el impuesto redondeado. Tenemos algo similar. Pero notemos de que no podemos eliminar los brackets del if, porque aquí tenemos dos operaciones. Entonces vamos a extraerlo con una función que se llame genere el impuesto redondeado con tratamiento fiscal, ya que vemos de qué es la condición cuando tiene tratamiento fiscal. De esta manera ya tenemos una sola línea y como ya es una función de responsabilidad única, podemos borrar esa variable y aplicar el return.
prosigamos hacia abajo. Tenemos aquí el impuesto redondeado y notemos que la variable está dispersa, entonces la vamos a acercar y vamos a extraer el return y la última operación a una función de detalle que se llame redondee el impuesto. Luego proseguimos aquí arriba, algo que se llame calcule el impuesto sin redondear. Aquí ya terminamos, proseguimos en una función de detalle y llegamos a la última, que es una función coordinadora. Aquí extraemos a una función que se va a llamar calcule el rendimiento redondeado, o más bien redondee el rendimiento. Y para terminar tenemos la función que calcula el rendimiento sin redondear. Ya para terminar, corremos todas las pruebas unitarias y vemos que efectivamente ya hemos aplicado el refactoring y todo sigue funcionando correctamente.